Bueno, por diferentes razones que muchos de vosotros conocéis, estoy bastante oxidado. Sin embargo, estamos aquí. Y la idea, como se ha mencionado, es hablar esta mañana sobre este panorama bíblico. El término panorama se podría definir como el aspecto que tiene algo en su conjunto. El aspecto que tiene algo en su conjunto. Panorama bíblico es, por tanto, el aspecto que observamos del conjunto de la Biblia. Hay diferentes maneras de estructurar, de ver este panorama en la Biblia. Hay quien ve el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una manera de verlo. Otros ven los 66 libros de la Biblia y cada uno tiene su especificidad, su mensaje, su autor, su estructura, etc. Otros ven agrupados diferentes libros de la Biblia, la Ley, el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales, los profetas, el Nuevo Testamento, los evangelios y hechos, que se consideran como históricos también, las cartas de los apóstoles, etc. ¿no? Cada una de estas formas de entender la Biblia, porque hay muchas más según los aspectos teológicos también, ¿no? Pero pues tienen su lugar, tienen su importancia y son adecuados en la medida que lo son. Sin embargo, yo creo que la mejor forma de tener un panorama bíblico más adecuado, y es que el que con los años personalmente yo me he ido asentando en él y he ido haciendo propio, es el que la misma Biblia expresa en sí misma, que es verla, como digo, la estructura que la misma Biblia plantea, poniendo el enfoque en los 4 eventos más trascendentes que la propia Biblia nos enseña: creación, caída, redención y nueva creación. Eso es como una estructura que sostiene toda la Biblia. Creo que es la manera más correcta de filtrar toda la enseñanza bíblica. Es mi intención, como ya he mencionado en algún otro momento, en los próximos meses, si Dios lo permite, hablar de cada uno de los aspectos con los que Dios nos ha creado para vivir en este mundo, cosas como quién es Dios, quiénes somos nosotros, los seres humanos, y por tanto, cómo vivir en esa relación de nosotros con Dios, quién es el hombre, la mujer, qué es, según Dios, el matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, qué lugar ocupa la vida de los seres humanos, qué lugar ocupa en la vida de los seres humanos su vocación, tanto personal como colectiva, la racionalidad, la creatividad, lo económico, el trabajo, el descanso, la belleza, la ciencia, el arte, etcétera, etcétera. Porque todas estas son cosas con las que Dios nos ha creado para vivir en este mundo en el que nos ha puesto. Así que creo que va a ser, espero, interesante a lo largo de la idea, que voy a repetir seguramente en estos meses, vez tras vez, y me gustaría que llegara a ser pesado. Me gustaría, porque eso supondría que ya la gente lo tiene totalmente bien asimilado, ¿no? Pero es, primero, la importancia que tiene cada uno de esos elementos o principios creacionales que Dios ha puesto en nosotros o delante de nosotros para enseñarnos cómo vivir. Eso es lo importante. Lo segundo es qué efecto tiene la caída sobre cada una de estas cosas. Lo tercero es qué cambia con todo ello la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y en cuarto, cómo se completará todo ello en la nueva creación que Dios ha iniciado y que sigue preparando para nosotros, o sigue completando para nosotros. Dios quiera que pueda tener la energía y la capacidad necesaria para, con la mayor claridad que sea capaz, pueda presentar todo esto en los meses siguientes, porque estoy seguro que podría ser de mucho valor para nosotros a nivel personal, cada uno de nosotros, pero también a nivel colectivo para nuestra comunidad, nuestra iglesia. Creo que es lo que hace que una iglesia y unos cristianos sean saludables, en el mejor sentido de la palabra. Ver esta perspectiva
y ver todo lo que Dios ha dado en esta perspectiva. Hoy, como digo, a modo de introducción, solo vamos a ver el panorama general. Comprender el marco general puede parecer que no tiene importancia, pero es más valioso de lo que nos suponemos. Nos podemos confundir si nos centramos solamente en un árbol. Ya sabéis aquel refrán de que está uno tan ocupado en un árbol que no te permite ver el bosque, ¿no? Sí, puedes ver una cosa correcta, pero no te permite ver el bosque por estar tan centrado en un elemento. Así que esta visión del panorama general es enormemente útil y valiosa para nosotros. Muchos de los errores que se producen al acercarnos a la Biblia tienen que ver con esta pérdida de comprender ese marco global de la palabra de Dios, de la Escritura. Hace varios años, Paqui y yo fuimos a comprar al Carrefour allí, y cuando salimos en el coche yo iba conduciendo y habíamos andado unos 500 metros y de buena primera yo no sabía si tenía que tirar hacia la derecha o la izquierda. No sé si os ha pasado eso alguna vez. No tiene que ver nada con Alzheimer, es simplemente desorientación, es otra cosa. Es una sensación de una angustia muy grande, porque no sabes. Tú vas para tu casa, pero no sabes si tienes que tirar para la derecha o para la izquierda. Más tarde entendí por qué pasa eso y qué soluciona eso. Es simplemente, como digo, una cuestión de desorientación. Aquí en el Rincón, que tenemos la gran ventaja de ver el mar desde muchas partes de la ciudad, simplemente sabiendo que el mar está a la derecha, perdón, porque el mar está al sur, creo que nos va a ayudar enormemente a ubicarnos. Esto nos ayuda a saber si mi casa está allí. Yo de vez en cuando levanto la vista y veo, ya todo está en su lugar. El mar está al sur, el norte ya sé que está por atrás, y mi casa está por allí, el lugar de trabajo allí, la frutería por allí, el supermercado. Tener este panorama general es enormemente valioso para poder vivir en cada uno de los aspectos de la vida. Porque si no, nos podemos confundir y pensar que la frutería es el todo. Y la frutería no es el todo, es una parte, pero no es el todo. Tener el panorama general de la Biblia es muy importante. Así que vamos a tratar de entrar en eso un poco más adelante. Pero hay dos premisas, es como un pequeño paréntesis lo que quiero hacer antes de entrar en el propio panorama, que son dos premisas fundamentales que creo que es sabio cuando nos acercamos de la Biblia que tengamos en cuenta. Teniendo en cuenta estas premisas, creo que nos va a librar de muchos extremismos engañosos e inútiles y estériles para la vida. Y las dos premisas son las siguientes. La primera premisa la vemos en 2 Timoteo 3, 15, 17. Cuando nos acercamos a la Biblia vemos, esta es una premisa que es importante tener en cuenta. Voy a leer estos versículos en la Biblia textual, ya que desde niño, le dice Pablo a Timoteo, desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Voy a echar un vistazo en algunos conceptos que se mantienen aquí. Es un texto que seguramente conocéis todos, habéis leído muchas veces. En primer lugar, hay una palabra que surge en el versículo 15, es conocer. Timoteo conocía. Es importante conocer la Biblia, y si es posible desde la niñez mejor. Pero si eres mayor, pues tienes que leerla y releerla cada día, estudiarla. No la podemos conocer de verdad si no le damos suficiente tiempo y dedicación a comprenderla. Cuando la empezamos a valorar porque nos es valiosa para nosotros, porque nos resulta un tesoro, eso nos estimula todavía más a seguir leyéndola y a seguir escudriñándola. Así que conocer es importante, muy importante. Dios nos ha dado una mente y tenemos que conocer.
la Escritura, la Biblia. La segunda cosa que se resalta es toda la Escritura. Ahora, esto se usa para decir muchas cosas sobre la Biblia, pero lo que yo quiero resaltar aquí es el término toda. Toda. Porque solo con una idea global clara de la totalidad de la Biblia nos libraremos de esos énfasis extraños y perjudiciales que muchas veces en los cristianos nos metemos de manera absurda, ¿no? Por ejemplo, la Biblia define que en el cristianismo hay lugar para un montón de cosas. En el cristianismo hay lugar para el enfado, para la ira. Ahí empieza, para la ira, para la ira. Para la tristeza, tenemos que ir siempre con una cara sonriente. Hay lugar para la tristeza. Hay lugar para la disciplina, hay lugar para la ayuda, hay lugar para la ternura, para la suavidad, para el silencio. El cristianismo tiene lugar para todas estas cosas. Y quedarnos con alguna solamente es estropear la verdad de Dios de alguna manera, ¿no? Y dañarnos a nosotros mismos. Es muy importante comprender la totalidad, no solo un aspecto, y hacer de ese aspecto el todo. Por eso, esta idea de que toda la Escritura es muy importante. En tercer lugar, dice que es inspirada por Dios. Este es un concepto clave, obviamente, ¿no? Le da un valor a la Biblia que no tiene ningún otro libro. Es el Dios del universo que ha soplado, que ha exhalado, esa palabra, para que tengamos una verdad verdadera para nuestras vidas. Podemos, y creo que debemos, examinar todo, leer muchas cosas, leer todo lo que podamos. Como la propia Biblia dice, examinar todo, pero retener lo bueno. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, creo que nos acercamos con una expectativa totalmente diferente a como podemos acercarnos a cualquier otro libro. Porque Dios ha revelado, ha inspirado esa palabra con una verdad que va más allá de tu verdad, de mi verdad, de lo que uno piense, de lo que otro piense. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia tenemos que tener una expectativa que no tenemos cuando nos acercamos a cualquier otro libro bueno que tenemos que examinar y tenemos que ver, lógicamente también. En tercer lugar, en cuarto lugar, es útil, porque por ser inspirada por Dios es lo más valioso que hay para enseñarnos todo lo que es importante que necesitemos aprender en nuestra vida, y también es útil para mostrarnos nuestros errores, para corregirlos, y desde luego es útil para darnos claridad en lo que es verdaderamente justo en la vida, en todas las decisiones que tenemos que tomar a lo largo de la vida, para saber lo que es justo y lo que no lo es. Es útil. Y en último lugar, equipa al ser humano. La Biblia, versículo 17, toda la Biblia es lo mejor para darnos herramientas necesarias para equiparnos, para vivir adecuadamente en cada área de nuestra existencia. Familia, trabajo, manejo del dinero, relaciones con los demás seres humanos. En definitiva, todo en lo que tenemos que ocuparnos en esta vida. Es la mejor forma de equiparnos. ¿Quién, si esto es la Biblia, quién no quiere conocerla, entrar en ella, meditarla, reflexionarla, aceptar estas realidades para la vida? ¿Quién no quiere eso? Bien, la segunda premisa, la primera, la segunda premisa es, la vemos en segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Porque hablando de la profecía de la Escritura, en definitiva, dice, porque la profecía que nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo.
la parte final del versículo, siendo guiados por el Espíritu Santo, prácticamente es lo que hemos estado hablando un poco de la primera premisa, o muy similar por lo menos. Pero quiero centrarme en la parte primera de este, que los hombres fueron los que hablaron. ¿Qué supone para comprender la Biblia que hayan sido traídas por medio de hombres que hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo? Bueno, supone que el ser humano, con todo lo que es esos seres humanos, pues ha mediado en la comunicación de la revelación de Dios a la humanidad. Si bien ese proceso, como claramente se nos dice, ha sido guiado por el Espíritu Santo. Dios, para revelarse, no ha actuado manipulando, como algunos creen en una escritura así automática, con los ojos poniéndose, cambiándose y escribiendo cosas que uno no entiende. No ha actuado así. Ha utilizado hombres de su tiempo, de su momento, a lo largo de un periodo enorme de tiempo, se ha servido de su lenguaje, de su racionalidad, de su cultura, de su historia, de sus vivencias, etcétera, etcétera. Y es por esto que la hermenéutica, ese palabra tan largo y tan complicado, que a veces nos suena horrible, que significa ni más ni menos que la comprensión del texto y la interpretación de un texto quizás antiguo, en este caso, a nuestra comprensión actual, ¿no? Es tan importante, esta hermenéutica es importante, porque lo que esto quiere decir es que la revelación se nos ha dado en un contexto histórico determinado y, por tanto, esa revelación, en ciertos casos, lleva un ropaje cultural del momento en que se nos dio. Esto, mucha gente lo oye y se echa a temblar, pero esa es la realidad. El Salmo 23, algo que todos, ¿quién no valora enormemente el Salmo 23? ¿No? Pues está escrito por un pastor de ovejas. No podemos interpretar literalmente que somos una oveja, porque sabéis lo que dice, ¿no? Todos, creo que la mayoría entendéis lo que Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará reposar, junto a aguas de reposo me pastoreará, etc. Claro, no está diciendo que somos una oveja y que estamos sobre la hierba, no se puede entender de esta manera. Hay un ropaje cultural de una persona que es un pastor de ovejas que dice una verdad extraordinaria, revelada por Dios, pero en quién es esa persona, y que nos transmite esa verdad a nosotros, que es tan valiosa, tan extraordinaria. Así que es importante. Seguramente si el Salmo 23 hubiera sido escrito hoy por un ejecutivo, sentado en una torre de 90 pisos de cristal y con el ordenador, hubiera expresado esas mismas verdades de una manera distinta. Pero tenemos la que tenemos, ¿no? Y eso es lo bueno. Así que una correcta hermenéutica sabrá extraer la verdad revelada ahí, transportará a momento actual. Hay muchos ejemplos de esto. Es que Job y Salmos hablan de la tierra como si fuera algo sostenido por unas columnas. Hoy día todo el mundo sabemos que no es una cosa sostenida por unas columnas. Pero la verdad que hay en ese ropaje cultural es lo importante. Es la verdad que dice Hebreos 1:3. Es que Dios sustenta todo con la palabra de su poder. En este caso, en esa cosmovisión, pues habla de unas columnas. Pero en nuestro entendimiento de lo que es la Tierra y lo que es el universo, en el pequeño entendimiento que tenemos de todo eso, sabemos que la cosa no es exactamente de esa literalidad. Pero la verdad que se expresa allí es la verdad eterna y total. Y esa es la que tenemos que descubrir y encontrar. Y claro, esto por favor no quiere decir que la Biblia no exprese en muchísimas ocasiones, y yo creo que en la mayoría, literalmente las cosas, y hay que tomarlas con la literalidad que las expresa.
ni más ni menos. Pero es, como digo, muy importante que comprendamos que la revelación se nos ha dado por seres humanos que han sido guiados por el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí estas dos premisas, este paréntesis que cierro. Si nos quedamos con la primera premisa, la Biblia es revelada por Dios y tal, si nos quedamos solo con la primera premisa, posiblemente terminemos como fundamentalistas. Si nos quedamos solo con la segunda, corremos mucho riesgo de ser, lo que se suele decir, como liberales, que no creen en la Escritura, la autoridad de la Biblia, porque son hombres los que lo han hecho. Entonces, es fundamental que sepamos aunar estos dos elementos. Es una tensión, sí, pero es fundamental que podamos aprender a aunar estos dos elementos, estas dos premisas que hemos mencionado. Porque eso creo que es lo que nos librará de los extremismos, es lo que nos ayudará manteniendo esas dos premisas juntas, aunque, como digo, podrá ser en cierta manera tenso, será absolutamente necesario para un cristianismo verdadero y saludable. Bien, ya cerramos ahí totalmente el paréntesis y volvemos, y ya muy brevemente, porque estoy terminando, al panorama de la escritura bíblica. Como dije en el principio, el panorama, la estructura bíblica, hay 4 acontecimientos más trascendentes que la Biblia nos narra y que son estos: creación, en primer lugar, caída, redención y nueva creación. Con la creación empieza todo menos Dios. Es triste que algunos cristianos, cuando hablan de la creación, en su mente lo que mayormente se plantean es si eran 6 días naturales, si eso eran otros periodos de tiempo, o si hay evolución, o si no hay evolución. A mí me resulta triste que eso sea, aunque lo comprendo, porque mis 15 años primeros tal vez de cristiano yo también estaba liado con esas cuestiones, ¿no? Pero un día me di cuenta, con la ayuda de muchas personas y de leer y de meditar sobre muchas cosas, que la verdad importante de la creación es que donde no había nada, hay algo. Aparece el universo. Está ahí. Y en él, además, una multitud de criaturas y el propio ser humano. Pero además que ese ser humano se nos ha hecho con una serie de características determinadas, lo que hemos dado en llamar principios creacionales, y se nos ha puesto con ellos en un mundo donde vivir, ¿no? Así que lo importante es entender quiénes somos, cómo vivir adecuadamente de acuerdo a cómo hemos sido hechos en el mundo en que se nos ha puesto. Y en los próximos meses creo que iremos descubriendo cada uno de estos principios creacionales con los que fuimos constituidos en nuestro origen, el origen. Pero hay un elemento más en esa estructura, que es la caída. El segundo acontecimiento más trascendente es la caída. Esta separación de Dios, que eso es lo que consiste en la caída, nos distorsiona a nosotros mismos y a toda la creación en que vivimos y a todas las formas de relación que tenemos los seres humanos posibles en este mundo. La caída distorsiona todo eso. Nos separa de la vida eterna. Y a partir de ahí las relaciones humanas de cualquier tipo se distorsionan. Las que tenemos unos con otros se distorsionan. Las relaciones con nosotros mismos se distorsionan y también con nuestro entorno físico se distorsiona. La propia creación gime. Y si no, que lo digan los que han visto lo que han visto ahí en Valencia y lo que vemos frecuentemente día sí día también. La propia creación gime y llega al dolor
llega el dolor, llega la enfermedad, llega la dureza del trabajo, no el trabajo, que es un principio creacional, pero la dureza del trabajo tiene que ver con la caída. Y llega definitivamente la muerte. Esto produce la caída en los seres humanos, en todos nosotros, en todos los seres humanos. Si no entendemos esto, va a ser complicado que podamos entender muchas más cosas. Distorsiona todo. Pero todo ser humano, en todo ser humano, sigue todavía estando la imagen de Dios con que fue creado. Hay textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan de esto, no voy a citarlos, los conocéis. Pero ahora está distorsionado, pero tiene la imagen del ser humano, la imagen de Dios. En todas las características con las que fuimos creados también tienen, aunque también están distorsionados, pero siguen en los seres humanos. Y con ese equipamiento, todos los seres humanos, todos los hombres, afrontamos la manera de vivir en este mundo. Y en la medida de que cada ser humano se ajuste más o menos a ese equipamiento que hemos recibido por creación, todo irá mejor. Y en la medida que se ajuste menos, todo irá peor. La ley, los 10 mandamientos, no es ni más ni menos que un más o menos ajuste a estas realidades. Algún día entraremos con más detalle en eso. Ahora bien, aún así el tiempo de esta creación tiene los días contados, como el lenguaje de Pablo es corto. Pero la caída es un pilar fundamental, la creación es un pilar fundamental, la caída es un pilar fundamental para entender lo que estamos diciendo, ¿no? Pero finalmente llega la redención. Cristo, que se nos había prometido en el momento mismo de la caída, llega a este mundo. Es el centro de la historia. Él arregla lo que nosotros no podíamos nunca arreglar. Paga con su vida por el pecado, resucita para asegurarnos una esperanza viva. Es recibido por quienes se arrepienten y creen. Y en ellos inicia una obra salvadora ya presente, pero todavía no completa. Pero se empieza a iniciar en ese momento. Se reanuda la conexión con Dios mediante el Espíritu que regenera y que ahora habita en el creyente. Y eso hace que se inicie una reparación de todo lo que se deterioró, todo lo que está deteriorado con la caída. La imagen de Dios en el ser humano y los principios creacionales que siempre estuvieron desde la creación podrán cumplir mejor ahora el propósito para el cual fueron hechos. Finalmente, la nueva creación. Estamos dando como un pincelazo sobre cada uno de estos elementos. Vamos a ir repitiendo mucho en los próximos. Pero este marco creo que es totalmente necesario que lo asumamos, que lo entendamos, que lo comprendamos, que nos identifiquemos con ese marco que la Biblia nos da, ¿no? La nueva creación. Somos llamados a vivir acorde a los principios creacionales y creyentes y no creyentes a humanizar, a mejorar el mundo en el que estamos. La historia nos cuenta cómo cristianos y no cristianos colaboran en tantas cosas, han colaborado en tantas cosas para mejorar este mundo. Lo que algunos podrían llamar la constitución, la única constitución que algunos la llaman así, verdaderamente democrática del mundo, la Constitución de Estados Unidos, está hecha por cristianos y no cristianos. Los sindicatos se inician en Inglaterra por cristianos y no cristianos. El desmantelar la esclavitud funciona por cristianos y no cristianos. La Cruz Roja también. Y cada día, y nos lo recordaba Juan en su oración, cada día, multitud de creyentes y no creyentes, porque ambos tienen la imagen de Dios. Obviamente es distinto creyente a no creyente. Doy por hecho que lo entendemos, pero ahí está la imagen de Dios.
Cada día hay multitud de creyentes y no creyentes que colaboran en la educación, en la economía, en la empresa, en el arte, en la ciencia. Y en el ejercicio, y con el ejercicio de esos principios creacionales, mejoran este mundo y alivian el sufrimiento. Quienes hemos ido a un hospital, en el que seguramente la mayoría de los que nos han atendido sean ateos o sean cualquiera sabe, sabemos que esto es verdad. Y los que han estado limpiando y ven tantísima gente poniéndose hasta aquí de verdad, no los que se hacen la foto para aparecer con el barro, sino los que de verdad se han metido en el barro para quitarlo, pues ven que la imagen de Dios sigue ahí, aunque distorsionada, aunque seguramente sacando conclusiones equivocadas, pero sigue ahí en los seres humanos. Por supuesto, esto no significa que este mundo se convertirá en la nueva creación, en absoluto. Por el contrario, será el Señor mismo el que nos traerá los cielos nuevos y la nueva tierra, donde ya no quedará efecto alguno de la caída, del deterioro. Y por tanto ya no habrá conflicto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor. Espero y deseo que tengamos la comprensión de este panorama general de la Biblia. Seguramente no es fácil para algunos, pero es importante para guardarnos y librarnos de extremismos, aparte de inútiles, dañinos. Dios quiera que podamos irlos viendo con detalle en todas estas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Pues que así sea.